Vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios y les voy a pedir de favor que abramos nuestras Biblias en el libro de Levítico, capítulo 10. Levítico, capítulo 10. Vamos a leer, hermanos, Levítico, capítulo 10, versículos 10, 11, 12, 13 y 30. Levítico, capítulo 10, por favor. Ya que estemos allí, vamos a hacer una breve oración, hermanos, por la predicación de este día. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos porque con seguridad sabemos que has escuchado nuestros ruegos y nuestras oraciones. Ahora, Padre, háblanos a través de tu palabra, instrúyenos en todo aquello que quieres, Señor, que afirmemos o caminemos en nuestra fe o que corrijamos o que recordemos, Padre, tu presencia en la vida de cada uno de nosotros. Que podamos estar completamente atentos, que los quehaceres de la vida y las preocupaciones del día a día no nos interrumpen, no tomen el control de nuestros pensamientos, sino que estemos concentrados en poder escuchar tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, estamos estudiando una serie que se llama Ungidos para Servir. Esta serie tiene como propósito, hermanos, estudiar el libro de Levítico. El libro de Levítico, hermanos, es un libro hermoso, es un libro maravilloso, porque es un libro muy práctico para cosas, hermanos, para cosas de la vida cristiana. Comentaba yo, hermanos, al inicio de esta serie, que el libro de Levítico es como un manual de discipulado, como un instructivo, hermanos, para nuevos creyentes. El libro de Levítico, hermanos, vamos a estudiarlo el día de hoy, vamos a recordar el día de hoy. Tiene una serie de leyes y una serie de mandamientos en los cuales, hermanos, cada uno de nosotros podemos aprender muchas cosas prácticas para nuestra vida cotidiana, pero también, hermanos, podemos ver cómo hoy, hermanos, ese libro de Levítico, ¿verdad?, tiene una aplicación práctica también para la vida de cada uno de nosotros, no porque fue escrito para la iglesia, sino porque la iglesia, hermanos, a la iglesia se le dijeron muchas cosas que ya estaban mencionadas o referenciadas, hermanos, en este libro. Y específicamente vamos a recordar, hermanos, que en el libro de Levítico, Moisés hizo algo con los sacerdotes, hizo algo con el tabernáculo, hizo algo con los utensilios del tabernáculo, que es ungirlos, y hoy vamos a recordar por qué, cuál es la relevancia, cuál era el propósito, por qué Dios quiso que llevara a cabo, hermanos, ese ungimiento. Y por eso el título de la predicación del día de hoy se llama Ungidos para Servir. Levítico capítulo 10, versículos 10 al 13 y después el 30. Leo la palabra de Dios, hermanos, que dice así: Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar. Levítico 10, perdóneme, tienen razón. Levítico capítulo 10, versículos 6, 7 y luego capítulo 8, versículos 8 al 12. Gracias, hermanos. Repito, para los hermanos que están en la transmisión también. Levítico 10, 6 y 7. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Tamar sus hijos: No descubran sus cabezas, ni rasguen sus vestidos en señal de duelo, para que no mueran, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero sus hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho, ni saldrán de la puerta del tabernáculo de reunión, porque morirán, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre ustedes. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Capítulo 8, versículos 8 al 13. Ahora sí. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim.
Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Versículo 30. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Escuchen el pasaje que les voy a leer, está en Éxodo. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes, dice Éxodo capítulo 28, versículo 41. Decía en la parte introductoria que lo que vamos a ver ahora en el libro de Levítico, Dios en Éxodo 28, 41 ya se lo había ordenado a Moisés. Ya le había comentado a Moisés que una vez que vistiera a Aarón y a sus hijos, hermanos, con una ropa especial, porque recuerden ustedes, lo vimos la clase anterior, ellos tenían una ropa especial blanca de lino fino como símbolo de la santidad de Dios, como un ropaje que los iba a distinguir de entre el pueblo de Israel. Dijo, una vez que tú hayas hecho eso, debes de ungirlos con aceite. ¿Qué significa ungir? Ungir significa derramar. Ahora, no era cualquier clase de aceite, era un aceite especial con ciertas especies especiales que también Dios le había mandado, hermanos, a Moisés y al pueblo de Israel, que ellos prepararan para que con ese aceite ellos pudieran ungir caso al sacerdote, al tabernáculo, hermanos, y también a los utensilios. La pregunta es, ¿por qué ungir? ¿Qué propósito tenía Dios ante los ojos de los sacerdotes, ante los ojos de Moisés y sobre todo ante los ojos del pueblo, hermanos, a través de ese derramamiento de ese aceite especial único? No había en toda la tierra otro aceite como ese especial. En primer lugar, hermanos, ese aceite sobre la cabeza de Aarón y de sus hijos, los sacerdotes, era símbolo de la presencia de Dios. Es decir, Dios estaba personalmente con cada uno de ellos porque le iban a servir. Eso es algo muy importante. Era símbolo de la presencia de Dios. Pero uno se pregunta, ¿por qué ungir el mobiliario? ¿Por qué ungir el tabernáculo? Porque ese tabernáculo, esos trastes que estaban adentro, hermanos, eran consagrados. El sacerdote cuando se ungía era consagrado para servir únicamente a Dios, no a ningún otro Dios, no a ninguna otra deidad. Era un aceite especial como no había, porque ese aceite era símbolo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es único, no hay otro en el mundo como Él. Y las cosas se ungían, hermanos, porque cada utensilio se apartaba para el servicio santo, completo, absoluto delante de Dios. Pero dice la palabra de Dios que se rociaba 7 veces el aceite y que se rociaba también 7 veces con la sangre del sacrificio que se había, valga la redundancia, ofrecido o sacrificado en el altar del holocausto. En Israel, hermanos, el número 7 era símbolo de perfección, de plenitud. De tal manera que la plenitud de Dios estaba en el sacerdote y todos los utensilios se habían consagrado para un servicio perfecto delante de Dios. Y entonces también, hermanos, ese ungimiento significaba que ese sacerdote únicamente le iba a servir al Dios Santo y que esos utensilios, esas tazas, esos cucharones, esa mesa, ese altar, esa tienda, era para el uso exclusivo y perfecto de Dios. Por ejemplo, nuestro templo, hermanos, los instrumentos que tenemos aquí, cada uno de los utensilios que hay aquí, deben de ser utilizados únicamente para el servicio de Dios. Es un servicio santo. Si bien es cierto, son cosas o son objetos, han sido destinados para adorar al Señor. Por eso es importante que nosotros recordemos también, hermanos, que ese Dios Santo nos pide a cada uno de nosotros consagrarnos para servirle únicamente a Él.
Pero también, hermanos, el que ellos fuesen ungidos era símbolo de algo más que no coloqué aquí, pero que quiero mencionarlo aparte de manera especial. Era símbolo de que la presencia de Dios los capacitaba para hacer el trabajo perfectamente. En algún otro momento como pastor, hermanos, he hecho alusión a lo siguiente. Habemos hermanos, salud hermana, habemos hermanos que en la iglesia decimos, nos hacemos cargo de una tarea, nos hacemos cargo de un ministerio. Y puede ser una tarea tan material como arreglar, como lavar, como pintar, como etcétera, o incluso enseñar. Y muchas veces, hermanos, no ponemos todo nuestro empeño en hacer ese trabajo. Decimos, pues ahí se va. Además, no es para mi casa. Además, y como que minimizamos aquello que hacemos nosotros para Dios. O peor aún, decimos, bueno, es que yo lo hice así como Dios me dio a entender, ahí se va. No, el Espíritu Santo en el sacerdote garantizaba que su trabajo iba a estar bien hecho. Porque cada cosa, cada servicio que el sacerdote llevaba a cabo para Dios era primero que nada ofrecido a Dios. Y Dios siempre merecía, ¿qué, hermanos? Lo mejor. Y si Él merecía lo mejor, para que sus sacerdotes le dieran lo mejor, tenían que estar capacitados por Él. Ahora, esto es interesante, porque el trabajo sacerdotal, hermanos, no era fácil. Era muy laborioso, no era sencillo. Servir hoy en día en la iglesia, hermanos, no es fácil, no es sencillo. Dar una clase, predicar, discipular, dar un consejo, no es algo fácil, no es algo sencillo. Estar a cargo de una obra, estar a cargo de una iglesia, no es algo fácil, no es algo sencillo. Y para poder hacerlo, para que cuando nosotros lleguemos ante la presencia de Dios y Él nos pida cuentas de cómo hicimos el trabajo, nosotros no tengamos excusa, Señor, es que yo lo hice con mi mejor esfuerzo, es que fue lo mejor que pude darte. No, porque va a decir Dios, no. Yo te ungí con mi espíritu, te di mi presencia y a través de mi espíritu te capacité para que si tú hubieras querido, habrías hecho lo mejor para mí, habrías hecho un buen trabajo. Por eso la Biblia dice que que los sacerdotes eran ungidos para servir. A través de todo el tiempo, de toda la existencia del pueblo de Israel, cada que Dios llamaba a una persona para que ejerciera un servicio, primero que nada lo ungían con su Espíritu Santo. Vamos a ver por lo menos 5 tipos de personas a las cuales el Señor ungía, dentro de los cuales también están los sacerdotes con su Espíritu Santo, simbólicamente derramándoles aceite, lo cual implicaba que públicamente ese hombre o ese artículo era consagrado para Dios. Hoy en día ya no usamos el aceite, ¿verdad? Porque ese símbolo ya no es necesario, pero muchas veces, ¿verdad?, cuando nosotros oramos a Dios, apartamos algo, en este caso un varón. Podemos hablar de un misionero, de un pastor, un predicador incluso tal vez. En primer lugar, a los reyes. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 16. Y vamos a ver cómo Saúl, el primer hombre que se convirtió en rey, fue primero que nada, hermanos, ungido. Era un hombre joven, era el hombre de una de las tribus más pequeñas del pueblo. Si bien es cierto, era un hombre muy alto, no tenía todas las capacidades, pero Dios lo eligió y le dio las habilidades y capacidades para poder hacerlo. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 16. La palabra de Dios dice, primero de Samuel 9, 16, mañana le está dando la orden, en ese caso a Samuel, que era el responsable del ungimiento. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tira de Benjamín, se refiere a Saúl, al cual ungirás como príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Ahora bien, ¿por qué Saúl, si estaba ungido con el Espíritu Santo, no hizo un buen trabajo? Porque no quiso. Qué interesante. Yo acabo de mencionar que somos ungidos para hacer un buen trabajo. Dios nos da las capacidades y hoy los dones necesarios para hacer un buen trabajo. Pero si no hacemos un buen trabajo, yo dije hace rato, no hay excusa delante de Dios porque Él va a decir, yo te di mi espíritu.
De tal manera que, a pesar de ser ungidos por Dios, los sacerdotes eran responsables, como nosotros también, de usar esas habilidades de Dios. El rey era ungido para gobernar con sabiduría, para tomar buenas decisiones con base en la ley, no con base en lo que él creía o con lo que otros reyes hacían. Fue ungido para gobernar con justicia, porque el rey era representante de Dios en la tierra. Y fue ungido para que primero que nada, al él buscar a Dios, guiar al pueblo hacia Dios. Qué interesante. En Israel no nada más los sacerdotes eran los responsables de guiar al pueblo hacia Dios. El primer responsable era el rey, porque se esperaba que él se guiara a sí mismo hacia Dios, y para ello recibía al Espíritu Santo. Los sacerdotes, lo acabo de mencionar, pero vamos a ver segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 20, porque los capacitaba para llevar a cabo todas sus tareas espirituales y enseñaran correctamente todos los mandamientos de Dios. ¿Qué debemos de hacer todos aquellos que damos una clase, discipulamos, predicamos o pastoreamos una iglesia y por lo tanto enseñamos la palabra de Dios? Debemos de orar a Dios, debemos de prepararnos ante Dios y debemos de consagrar a Dios lo que vamos a decir, para que entonces haya un buen resultado. Porque, hermanos, a ver, aquellas personas, y quiero decirlo de una manera que suene lo más humilde posible, que de alguna manera ya tenemos cierto conocimiento en la Biblia, podemos caer en el error de dejar de confiar en Dios para confiar en nosotros. Yo ya sé mucho, ya no necesito orar, ya conozco mucho de la Biblia, he predicado tanto que yo puedo pararme al frente, tomar la Biblia y dar un mensaje, el mejor mensaje. Sí, puedes dar las mejores palabras, puedes apelar a los sentimientos, pero nunca apelarás al corazón. Y si no apelas al corazón, no va a haber un cambio en la gente. Para que haya un cambio, hay que depender de Dios. Y entonces, dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 20, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puso en pie, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan los mandamientos de Jehová? No les vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también los abandonará. ¿A qué le suena este mensaje? ¿A papacho? ¿Cariñosito? No. Hay una reprensión. Y para que esa reprensión llegara al corazón de la gente, para que este hombre tuviera la autoridad de pararse delante del pueblo, hermanos, delante del rey, tenía que tener la autoridad de Dios. Por ello, tenía el Espíritu Santo. Para que esa tarea la pudiera llevar, hermanos, con efectividad, para enseñar correctamente los mandamientos de Dios, para no temer. Por eso es que cuando nosotros, hermanos, alguien nos está enseñando la palabra de Dios, tenemos que recordar la autoridad que hay detrás de esa persona. Es Dios. Es como cuando un hijo le dice a su hermano, o un padre le dice a su hijo: oye, dile a tu hermano, dile a tu hermana que haga esto. Y va ese chico, esa chica: oye, mi papá, mi mamá dijo que hicieras eso. Ah, no, ¿yo por qué? Yo no lo hago. Y de repente llega el papá: oye, ¿por qué no hiciste eso? ¿Y yo por qué? ¿Qué no te dijo tu hermana? Ah, sí, pero es que pensé. Pues no debiste de haber pensado, porque yo di la orden. Hay una autoridad. Y cuando dicen: es que mi papá dijo, es que mi mamá dijo, es la autoridad que está allí. Y Dios por eso, hermanos, los ungió con el Espíritu Santo, para que el pueblo los escuchara. La semana pasada, si ustedes escucharon la predicación, yo decía para que el pueblo los respetara. 3. Los profetas. Ezequiel capítulo 11, versículo 5. Como no todo estaba escrito en la ley, hermanos, porque Dios se estaba revelando todavía, porque Jehová, hermanos, es un nombre
que describa a Dios como alguien que se revela a sí mismo, porque el nombre Jehová también lleva esa connotación, alguien que se va revelando paulatinamente. No todo estaba escrito en la ley. Cuando Dios quería mencionar algo distinto u ordenar algo distinto, levantaba un profeta. Hoy en día, hermanos, ya no hay profetas. Esos se acabaron en el Antiguo Testamento. O el último quizás, ¿verdad? Juan el Bautista, y por allí quizás alguno llamado Agabo con Pablo, del cual no voy a hablar. La profecía como tal hoy, hermanos, se ha terminado. Así que cuando alguien dice que Dios me dijo, no, Dios no habla de esa manera hoy. Pero en aquel entonces, hermanos, los profetas recibían también al Espíritu Santo. Dice Ezequiel capítulo 11, versículo 5. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Para no abundar la autoridad, como cuando el sacerdote predicaba, el que el pueblo los escuchara, el que supiera que al ser enviado de Dios, solamente porque Dios los había mandado, el pueblo escuchaba. 4, a los jueces libertadores o libertadores jueces. ¿Se acuerdan después de que Josué conquista la tierra prometida? Caen en 300 años de oscuridad. El Señor va levantando jueces, Sansón y toda una serie de jueces. Estos hombres, primero que nada, antes de juzgar al pueblo, los libertaban de sus opresores. Ellos eran, hermanos, ungidos con el Espíritu Santo por Dios. Dice la Biblia en Jueces. Ahora bien, aclaro, el ungimiento no siempre implicaba el derramamiento del aceite, porque el ungimiento es símbolo del Espíritu Santo o bien la llegada del Espíritu Santo. Dios ungía directamente. En el caso de Moisés, ungiendo al sacerdote, es para que el pueblo tuviera algo visible. Vieran, ¿qué está pasando? ¿Por qué le están derramando ese aceite? Porque Dios le está dando de su espíritu a ese hombre. Entonces, siempre que veamos, y fue ungido con el Espíritu Santo, no, en el caso ya por ejemplo, los jueces, no debemos de pensar que alguien fue y le derramó aceite, sino que Dios directamente derramó el Espíritu Santo en ellos. Jueces 3, capítulo 3, versículos 9 y 10. Jueces 3, 9 y 10. ¿Por qué necesitaban al Espíritu Santo esos libertadores y posteriores jueces? Dice la Biblia. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Hermanos, ¿qué hacía el Espíritu Santo en el corazón del libertador? Le daba valor para ir a la batalla, para tomar las armas, para ir a la guerra. Y después le daba sabiduría para gobernar al pueblo. Hoy vamos a aprender o a recordar que el Espíritu Santo no nada más nos capacita para cosas espirituales, sino con todo aquello que tiene que ver con el servicio a Dios. Puede ser lo material, puede ser lo espiritual, o puede ser alguna otra labor que llevamos a cabo para servir a Dios. Por eso el título de la predicación se llama Ungidos para servir. Unos le servían como reyes, otros le servían como sacerdotes, otros le servían como profetas, otros le servían como libertadores y posteriores jueces, pero todos eran capacitados por Dios. Tareas distintas, el mismo espíritu. ¿Recuerdan a Sansón? Cuando el Espíritu Santo venía sobre él, le daba fuerza. A uno le daba valor para pelear, a otro le daba fuerza física. ¿Para qué? Para poder defenderse también. 5. A aquella persona que estaba designada para hacer una tarea específica. Por ejemplo, vamos al libro de Éxodo, capítulo 31, versículos 2 al 6. Y con esto vamos a aprender algo interesante. A mí me encanta cuando yo veo este pasaje, me gusta mucho y me deja fascinado. Dice Éxodo capítulo 3, 2 al 6. Y después primero de Crónicas 12, 18. Estamos viendo muchos pasajes, pero me interesa que sí podemos, que los leamos. Dice la palabra de Dios en Éxodo 31, 2. Éxodo 31, 2
al 6, por favor. Dice, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Ojo, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Dios le pide a Moisés, tienes que levantar ese tabernáculo precioso, hermoso, terminados, hermanos, que estaban más allá de las capacidades humanas de ellos. Ellos sabían hacer, hermanos, lo mejor que sabían hacer era ladrillos con tierra y paja. Era lo mejor que sabían hacer. Yo no sé, porque la Biblia no lo dice, si de alguna manera Bezalel y Oholiab ya habían desempeñado antes alguna labor de diseño. No lo sé. Lo que sí sé es que la capacidad que el Espíritu les dio fue para inventar. ¡Wow! Para proyectar diseños. Oye, es que Dios dijo que tienes que tallar aquí, que tienes el querubín, las alas, las manzanas, el oro. Y tal vez Moisés decía, ¿y a quién le voy a pedir todo eso? Si nosotros fuimos esclavos durante 430 años, eso no aprendimos a hacerlo, no. Le dice Dios, no te preocupes. Yo te voy a proveer de las personas adecuadas para que hagan el trabajo. Esto me gusta. Cuando, hermanos, en el discipulado, llegamos al módulo 5 en nuestra iglesia que habla del Espíritu Santo, y después, si mal no recuerdo, la clase número 3 que habla de los dones. Me gusta decirle a los hermanos de Capacito, que les comparto el discipulado. ¿Sabes? Tienes que preguntarte por qué Dios te trajo a esta iglesia. ¿Qué habilidades, qué dones tienes tú? ¿Qué necesita nuestra iglesia? Que Dios a través de ti lo va a hacer. ¿A quién nos está proveyendo a través de ti? ¿Un artesano? ¿Un médico? ¿Un enfermero? ¿Un maestro? ¿Un predicador? ¿Un discipulador? ¿Un albañil? ¿Un ingeniero? ¿Un pintor? ¿Un herrero? ¿Un maestro? ¿Qué está necesitando nuestra iglesia? Que tú lo puedes hacer. Es decir, todos podemos llegar a ser útiles para Dios, aunque no seamos predicadores, aunque no seamos pastores, aunque no seamos líderes de ministerio, aunque no toquemos un instrumento musical, aunque no estemos a cargo de una obra misionera. Sin embargo, la obra de Dios necesita siempre gente capaz para poder hacer aquello material o espiritual a fin de que la obra crezca. Lo ideal en una iglesia es que nunca falte alguien que haga el trabajo. Oye, es que la lámpara, dice un hermano, yo sé de electricidad, yo lo hago. Es que esto, yo lo hago. Es que el otro, yo lo hago. Y entonces Dios va formando. Ahora, lo maravilloso de esto es que si por alguna razón, que como dije hace rato, porque la Biblia no lo dice, tanto Bezalel como Oholiab ya hubieran tenido algún talento, entonces Dios lo perfeccionó porque les dio la capacidad de inventar. Y cuando hacemos cosas para Dios, hermanos, hermanas, cuando hacemos cosas para Dios de corazón, podemos terminar haciéndolo mucho mejor de lo que nosotros mismos nos hubiéramos imaginado. No sé si me explico. ¿Sí? Que yo no pensé que podía hacer esto. Yo no pensé que podía hacer el otro. Sí, pero cuando tú te propusiste decir que sí al llamado de Dios, porque esto se necesitaba, ¿sabes qué hizo Dios? Su Espíritu te capacitó para poder hacerlo. Eso es maravilloso, hermanos. O incluso en la guerra. Les voy a leer, no lo busquen, 1 Samuel 16:14. Dice, corrijo. 1 Crónicas 12:18, corrijo. 1 Crónicas 12:18, no lo busque. Entonces el Espíritu vino sobre Amasías, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda.
y David lo recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Hermanos, era el jefe de los 30 guerreros más valientes de David. Valor para estar frente al ejército, valor para pelear, valor para conquistar, valor para diseñar, valor para predicar, valor para servir. Eso es maravilloso. Volvamos al tema. No nos hemos desviado, pero volvamos a Levítico. ¿Por qué el ungimiento? ¿Por qué tenían que ser ungidos? Ya lo dije hace ratito, para todo lo que he mencionado. Pero para Dios, hermanos, era importante que esa persona se mantuviera en el camino de Dios. Que no llegara el momento en que se jactara, fuera rebelde o fuera desobediente. Porque si eso ocurría, el Espíritu se iba de ellos. Entonces eran ungidos temporalmente con el Espíritu Santo hasta que o terminaban la tarea o empezaban a vivir una vida de rebeldía. Repito, hasta que o terminaban la tarea o empezaban a vivir una vida de rebeldía, el Espíritu Santo podía irse de ellos. Por eso en algún momento, hermanos, el rey David, no lo busquen allá, en el Salmo 51:11 dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque en ese tiempo él sabía, por el antecedente incluso de Saúl, que en 1 Samuel 16:14 dice que se apartó el espíritu de él. Dice Dios: yo no quiero perder tu espíritu, no quiero perder las capacidades que tú me has dado. Pero vamos al Nuevo Testamento. Vayan conmigo al libro de los Hechos, por favor, capítulo 10, versículo 38. A diferencia del Antiguo Testamento, cuando Dios ungía temporalmente a quienes le servían con su Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento todos los cristianos hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Repito la idea. A diferencia del Antiguo Testamento, donde el Señor ungía temporalmente a un determinado número de personas con su Espíritu, hoy Él unge a todo cristiano con su Espíritu Santo. Esto es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. El propio Señor Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 38. Estoy entrando en la recta final. Dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿De dónde provenía el poder de Jesucristo? Del Espíritu que estaba en él. Pablo dice que los cristianos hemos sido ungidos también. Vamos a 2 Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22. Por eso Jesús andaba haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pablo dice que fuimos ungidos. ¿Por qué, hermanos? Por varias razones. La primera, 2 Corintios 1, 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, allí está la misma palabra, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Por qué el cristiano es ungido? Para que todos le sirvamos. Todos le sirvamos. Desafortunadamente, hermanos, lo común en la totalidad de las iglesias en el mundo es que solamente un determinado porcentaje mínimo de congregantes servimos a Cristo. Sin embargo, todos hemos sido capacitados para hacerlo. Todos en algún momento, hermanos, todos los cristianos, cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a dar cuentas de cómo servimos en la iglesia. A veces pensamos que Dios únicamente nos va a pedir cuentas de cómo vivimos nuestra vida. Eso es cierto. Pero también nos va a preguntar cómo servimos en la iglesia. Qué triste será un día pararme ante la presencia de Dios y decir: Señor, yo asistí 40 años a la iglesia de Arenal. Hoy qué padre, Germán, me va a decir: ¿en qué serviste? No, en nada. ¿En qué ministerios estabas involucrados? No en ninguno, pero nunca falté. Siempre estuve allí ocupando mi banca. Oye, es que yo te di mi espíritu para que tú sirvieras. Sé que lo que voy a decir es fuerte y lo quiero decir con todo respeto. No seamos cristianos inútiles.
fuimos ungidos para ser de utilidad. El sacerdote fue ungido para servir. Y el cristiano también. ¿Cuántos israelitas hubieran deseado ser ungidos como los sacerdotes, como los reyes, como los libertadores? Y no lo fueron. Nosotros lo somos. Pero no deseamos el servicio. Y el Señor nos ungió como garantía de que le pertenecemos, porque el sello es eso, este me pertenece, es garantía de que me pertenece. Te garantizo que te voy a cumplir mis promesas, porque las palabras arras es prenda. Te garantizo de que me perteneces, que eres mi hija, que eres mi hijo, que te voy a traer conmigo. Y quiero gozarme cuando te traiga conmigo para que me digas cómo serviste. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí y de los hermanos que nos siguen en las redes sociales han escuchado: cuando yo esté en el cielo voy a buscar a Pablo, voy a buscar a Elías, voy a buscar a Pedro, voy a buscar a David y les voy a preguntar cómo le hicieron para predicar, para establecer iglesias, para servir, cómo le hizo para abrir el Mar Rojo? Ok, y cuando te termine de platicar y te pregunte: ¿y tú qué hiciste? ¿Qué le vas a responder? ¿Cuántos mares abriste? ¿Cuántas plagas se levantaron cuando tú levantabas tu mano? ¿Cuántas iglesias estableciste? ¿Cuántos milagros hiciste? Ahora tú platícame cómo serviste en la tierra. ¿Te lo puedo comentar luego? Es que no hay tiempo. Y te va a decir: tenemos tiempo. No sé si van conmigo. Tenemos tiempo. Si de verdad es cierto lo que nos hemos imaginado, que queremos conocer a los grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia, preguntarle a Tabita cómo le hacía para servir, a Priscila como esposa para apoyar a su esposo, a María para guiar la alabanza, a la Virgen María o a María en el cielo. ¿Cómo le hizo? ¿Qué clase de jovencita fue para que el Señor la usara para ser la madre de su hijo? Y después de que nos platique, ¿qué le vamos a decir nosotros? ¿Cambiaremos la conversación como lo hacemos a veces cuando ya nos sentimos incómodos? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Fuimos ungidos para servir. Y lo digo por mí, no para ser siervos inútiles. Pero también fuimos ungidos para conocer con claridad la voluntad de Dios y no ser engañados. Vamos a la 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20. Y después, 24 al 27. La palabra de Dios dice en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 20, y posteriormente 24 al 27. El primero, dice la palabra de Dios: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es decir, tienes la capacidad de entenderlo todo, de comprender todo, de saberlo todo. 24 al 27. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que nos hizo: la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que los engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tiene necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. Un cristiano verdadero no debería nunca de alejarse de Dios, porque el Espíritu Santo lo está trayendo hacia Dios, le está enseñando la palabra, le está ayudando a comprender la Escritura. Porque hay hermanos en la iglesia, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, adultos, ancianos, que entienden con mucha facilidad la palabra y otros que no la entendemos tanto. ¿Será que porque ellos son inteligentes y nosotros tontos? No, es porque ellos están dependiendo de ese Espíritu Santo. Están manteniendo esa comunión con Él. Eso que están aprendiendo lo están usando para servir, para enseñar, para compartir a otros. ¿Me estoy explicando? Y entonces por eso el Señor les hace comprender. Pero la idea es que unos pocos comprendamos. No, lo que dice Juan es todos ustedes, todos nosotros.
Cada uno de nosotros, hermanos, estamos capacitados para servir fielmente al Señor y el Espíritu nos da la capacidad de permanecer en Cristo. Conclusión, no hay excusa, hermanos, sirvamos a Dios. Sirvamos al Señor porque para eso hemos sido ungidos, para servirle fielmente. Que Dios los bendiga.